Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy, en este espacio el que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos por acá, Sistematizar las artes escénicas y performáticas. Y para conversar sobre él nos acompaña su autora, Enid Sofía Zúñiga Murillo. ¿Cómo estás, Enid? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar acá y promocionar un poco de estas otras formas de escritura, ¿verdad? Que a su vez fomentan la textualización de saberes prácticos. Y precisamente, Enid, por ahí, porque el libro nos aborda de teatro, danza, el performance, ¿verdad? Ya hacia el final veremos un poco también de esto, ¿verdad? Pero, ¿por qué pensar primero en esta sistematización, ¿verdad? Que cuando yo revisaba el libro, es lo primero que uno ve. Cuando uno piensa en la sistematización de experiencias y demás, uno piensa inmediatamente en las ciencias sociales, ¿verdad? En las humanidades. Y normalmente en las artes, ¿verdad? No sé si es desconocimiento, pero esto no es común que lo hablemos, ¿no? Sí, en las artes lo que nos sucede, y no generalizo, sino de las artes escénicas en particular, del teatro, de donde yo vengo, de la danza, que es un medio y un gremio que conozco, y lo performático, lo que nos sucede es que son, en su mayoría, saberes y prácticas y técnicas ancladas en los cuerpos, que se materializan en la interacción entre intérpretes y público. Y eso hace que sea una práctica efímera, que tenga una condición incluso en su interpretación y en su presente casi perenne, ¿verdad? Y lo que nos sucede es que nos analizan y nos recuperan históricamente otras disciplinas, la filosofía, la historia, la sociología, ¿verdad? La gestión cultural. Nos hablan de nosotros y nosotras desde esas, un posicionamiento casi de la contemplación o la revisión biográfica, histórica, pero no del quehacer de quienes interpretamos o componemos para la escena. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Que en Costa Rica, por lo menos, y en Centroamérica, tenemos un gran acervo histórico de aquellas obras que se han creado, pero no las voces que den cualidades y características a aquello que se creó, ¿verdad? Y eso de alguna u otra forma genera algunas ausencias históricas, metodológicas, técnicas. Vemos a un psicólogo o una psicóloga, por poner un ejemplo, y hacer como el isoformismo un poquito, ¿verdad? Ahí, cuando trabaja con comunidades, el psicólogo o la psicóloga puede hablar de la experiencia de él como investigador social, de las metodologías que implementó, de lo que se logró en la comunidad. Nosotros en el arte, nuestro lenguaje es la obra artística en sí misma, pero en el campo universitario, en el campo de la producción de pensamiento sobre las disciplinas de la danza, del teatro, o de los movimientos performáticos, tenemos poco o muy poco producido sobre las metodologías que empleamos como creadores y creadoras. Y ahí, precisamente sobre lo que decías, normalmente cuando uno piensa en el arte en general, ¿verdad? Y en estas también en particular,
normalmente cuando uno piensa desde, digamos, teóricamente, uno lo piensa en la construcción de la obra. Mira que están utilizando a X autor, están viendo esta teoría, la están poniendo en escena, mira cómo se están apropiando de estos preceptos de X y los llevan al guión, ¿verdad? Y lo ponen ahí o en la representación en danza, etcétera. Pero normalmente no vemos esta otra parte que es de carácter metodológico y más aún de la sistematización. Sí, requiere de una mirada tal vez crítica, ¿verdad? Yo por eso planteo algunos principios ontológicos de base. El primero es entender que al hablar de sistematizar, ¿verdad? Empecemos por ahí. De qué es lo que hablamos por sistematizar, que no es más que la construcción, que en eso sí tenemos mucho, que es la construcción de archivos sobre el proceso. Sistematizar es darle cualidades a esos archivos que permitan entender aquellos elementos metodológicos, técnicos, que me permiten aprender para un nuevo proceso, ¿verdad? Porque muchas veces nos ha pasado que en el devenir de nuestro ejercicio profesional a nivel de la danza y del teatro, pareciera que cada vez empezamos como si empezáramos de nuevo, porque la temática es distinta, pero no empezamos en el vacío. Tenemos una técnica, tenemos una metodología para trabajar, una técnica corporal. Incluso hablar de exploración, porque no quiero tener nada a priori, es también un posicionamiento frente a la creación artística. Y todos esos elementos quedan casi que invisibilizados cuando lo que tomamos en cuenta únicamente es el resultado final que se ve o que se socializa, ¿verdad? Ahora, en el libro, ¿verdad? Si vamos a un momento al libro, nos presentas 3 posicionamientos teóricos, ¿no? Hay un marco teórico ahí de fondo, ¿verdad? Donde encontramos, ¿verdad? 3 teorías, bueno, realmente 4, ¿verdad? Acá, donde nos presenta la idea del pensamiento descolonizador y por ahí Boaventura Sousa Santos y demás que vas utilizando por acá, ¿verdad? El tema de Piaget, ¿verdad? Con la epistemología genética. Y también muy interesante porque esta relación entre la fenomenología de Husserl, ¿verdad? Y la epoge. Y la IAP, ¿verdad? Y encontrar este elemento de Orlando Falsborda que al pensar la metodología, ¿verdad? De aquí me voy a adelantar un poco, pero cuando uno piensa esta metodología y se piensa el cuerpo, inevitablemente pensar lo sentipensante, ¿verdad? Que plantea Falsborda. Tal vez si vemos estos tres elementos teóricos, ¿verdad? Que están acá en el libro, y si empezamos en por qué fijarse en esta idea, ¿verdad? De lo decolonial o de lo... Sí, al sistematizar generamos memoria histórica, ¿verdad? Y creo que nos pasa mucho en las artes cuando hemos sido formados y formadas desde una lógica de las bellas artes, nos volvemos receptores de técnicas, de metodologías que no necesariamente responden a todo nuestro contexto latinoamericano. Entonces, cuando extrapolamos, y eso lo hemos hablado muchas veces en la investigación-creación, métodos y técnicas de otros países, en teatro se utiliza mucho desde los Países Bajos, desde Norteamérica, los traemos acá, tal cual, sin la estructura institucional o contextual que sostiene estos métodos y estas técnicas para la creación, empezamos a generar una serie de reproducción de una técnica, una metodología que no necesariamente nos permite ganar grados de autonomía en nuestras disciplinas.
Entonces, cuando yo hablo sobre lo descolonizador, decolonizador, incluso desde ese pensamiento de resistencia es reconocer en este acervo que se nos trae para hablar y desarrollar ciertas artes, una escuela de pensamiento que responde a ciertas condiciones históricas, pero que tarde o temprano vamos a tener que empezar a mirarnos desde nosotros. La sistematización nos permite eso, empezar a generar una memoria histórica de nuestro quehacer desde nuestros contextos para empezar a generar un acervo de conocimientos que respondan a nuestra realidad. Tenemos 50 años de las escuelas de arte que las celebramos el año pasado aquí en AUNA, más de 60 o 65 años en AUCR, ¿verdad? El Instituto Nacional de la Música, los programas adscritos que en total tienen más de 60 años. Entonces, más de 50 años. Entonces empezás a revisar todo ese contexto, dónde queda el acervo de ese conocimiento que queda anclado en el arte. Entonces, de entrada es un posicionamiento político frente al conocimiento del arte, entendiendo además que el arte se diferencia de las prácticas culturales porque no responden orgánicamente a nuestras dinámicas sociales. O sea, es un cúmulo de conocimientos muy específicos que hemos aprendido desde una lógica no latinoamericana. Uh-huh. Ahí, ¿verdad? Nos quedan unos 3 minutos, ¿verdad? Se va rapidísimo, ¿no? Pero, y también tal vez para retomarlo en el próximo bloque, pero, por ejemplo, aquí me resulta inevitable pensar, por ejemplo, en el trabajo visual de un autor como Benvenuto Chavajay, sí, ¿no? Y que además, después de la obra de Benvenuto, encontramos a algunos teóricos desde las perspectivas decoloniales que lo miran a través de ese lente y nos dicen, bueno, mira, estamos hablando de una estética decolonial y bueno, pues que aparece Benvenuto, ¿verdad? Sus performances, ¿verdad? Que precisamente, y esto es ese posicionamiento, si la herramienta, si la forma y si todo es el cuerpo, ¿verdad? Bueno, que el cuerpo construye y a través del cuerpo se construye y se narra la historia, la memoria. Entonces encontrar eso también, ¿verdad? Me parece interesante a la hora de pensar en esa sistematización de las experiencias. Uh-huh. Sí, ahí nos vamos un poco a la epistemología genética de Piaget, ¿verdad? En donde hay necesariamente que plantearnos nuestros cuerpos como sistemas de interacción que construyen sistemas simbólicos a su vez, ¿verdad? Cómo estos sistemas de interacción tienen diferentes niveles y fases. Lo biofísico, lo socioafectivo, lo lógico, lo simbólico, a lo que yo agrego lo simbólico, opera en diferentes niveles de profundidad a la hora de construir una obra. Y eso a mí me pareció fascinante encontrarlo en Piaget. O sea, ¿cómo puedo yo en diferentes momentos de un proceso creativo empezar a encontrar los niveles de profundidad de la experiencia? Porque lo que nos atraviesa en el cuerpo, y esto es algo que a mí me preocupa como investigadora, no es totalizante. No ocurre de igual manera incluso para vos y para mí en este mismo espacio. Entonces, cuando escucho frases como pasa por la piel y estoy lista desde ese lugar y para mí es sensible, estamos hablando de experiencias muy complejas que pareciera reducirse a lo no dicho. Uh-huh. Y a mí eso a veces me preocupa porque entonces tiende a generalizarse que nuestro conocimiento no se puede enunciar desde ningún lugar. Y eso también pierde espacio en las dinámicas de la sociedad y nuestro impacto en el desarrollo social, ¿verdad? Cómo la sensibilidad se despierta emocional, biofísicamente cuando estás frente a una obra coreográfica que te interpela como persona.
a mí como a intérprete teatral, el interpretar una obra de Samuel Robinsky o de García Lorca no es igual. Corporal, energética, técnicamente es muy distinta. Entonces, empezar a hacer relativizar esas experiencias a través de esos niveles de interacción y de profundidad en la interacción nos permite empezar también a encontrar esa técnica que me funciona a mí como intérprete o que me funciona a mí como directora o director escénico. Muy bien. Bien, tenemos que hacer la primera pausa y en el siguiente bloque podemos mencionar un poco de esto y ver el tema de la fenomenología y la IAP también, porque hay otro elemento importantísimo al que tenemos que llegar y es la propuesta de Oscar Garay, ¿verdad? Que también está ahí en el libro. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre este libro de sistematizar las artes escénicas y performáticas con su autora, Enid Sofía Zúñiga. Se me olvida todo. Pero, Enid, estábamos hablando del bloque anterior, ¿verdad?, sobre esta cuestión del cuerpo. Y mencionábamos ahora en la pausa un poco sobre cómo romper también estas ideas de entender, ¿no?, o entenderse dentro del arte o en la persona que trabaja en estas áreas, ¿verdad?, más allá de solamente su labor individual, ¿verdad? Y entender esa posibilidad del colectivo también enmarcado en un engranaje social, ¿verdad? Que trata entonces o que se plantearía aquí un cuestionamiento sobre la idea de el maestro creador en su individual y en su universo particular, ¿verdad?, ajeno a lo otro. Sí, eso es también uno de los grandes retos que nos plantea la sistematización o adaptar y generar una propuesta de sistematización para las artes escénicas y performáticas, porque todo proceso reflexivo es un proceso desde la fenomenología o desde un posicionamiento social fenomenológico de esa experiencia que hacemos evidente a través de esos momentos de reflexión, es posible con el otro, a través también de la mirada y la interpretación del momento y del instante con el otro.
¿verdad? Lo cierto del caso es que aunque yo haga un monólogo o haga un solo coreográfico o haga un acto performático en un museo yo sola interviniendo, siempre hay otra persona que me acompaña con la luz, con el sonido, con el vestuario, la persona a la que interpelo en calidad de público, con la que genero una actividad creativa. Y yo no puedo llegar a un punto de esta herencia y perpetuación, que era lo que hablábamos ahora en la pausa, de estar perpetuando la lógica del gran maestro del siglo XV que todavía en algunas escuelas la sostenemos, y es pensar en mi interpretación del mundo. Yo desde mi propio lenguaje simbólico y mi propia interpretación del mundo alejada de una realidad y de unas circunstancias históricas que me determinan también como ser humano siendo en el mundo. Y que de alguna u otra forma son parte de los detonadores de mi creación. Entonces, la fenomenología y la investigación acción participante me permiten a mí plantear esas rutas sobre las cuales podemos transitar para romper ciertas prácticas y paradigmas del gran maestro que me dice qué es lo que hago o valida mi conocimiento, si lo vemos desde estas teorías de campo, ¿verdad?, de Bourdieu. Y empezamos a romper esas dinámicas en donde el otro y la otra están en función solo de lo que podemos hacer en escena, sino también de pensar lo que hacemos, que desde la sociología más contemporánea o de la sociocibernética, de esa lógica de reflexión de tercer orden. Yo observándome, reflexionar, ¿verdad? ¿Desde dónde construyo mi conocimiento? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que ocurre en esas pequeñas situaciones o intercambios de procesos en los ensayos que logramos trascender la idea inicial hacia algo más orgánico, innovador, etcétera, que nos permite profundizar interpretativamente o construir de manera distinta el mundo de la danza o de la propuesta de la danza o del teatro o del performance. Y la investigación acción participante desde Falsborda para mí es una manera de validar esas prácticas que producen conocimientos sensibles que no necesariamente responden a lógicas deductivas o inductivas de razonamiento. En el arte particularmente emergen en la colectividad elementos históricos que vienen desde el inconsciente y que no necesariamente tienen nombre, pero que pueden ser significativos metodológica y técnicamente. ¿Cómo logro que un grupo de actores, actrices, cantantes en escena sean capaces de entrar en una cadencia de movimiento específica para trabajar un Wojciech, por ejemplo, una obra alemana, ¿verdad?, expresionista? ¿Desde dónde lo logro sin que se convierta en la idea estética tradicional del expresionismo teatral alemán, ¿verdad? ¿Cómo lo logro? Porque me interesa hacer evidentes en un momento en donde la guerra nuclear está en la noche, ¿verdad? A horas de suceder. Y el teatro expresionista alemán de la primera mitad del siglo XX o de la entrando a la segunda mitad, me permite hacer reinterpretaciones históricas de lo que cíclicamente vivimos como humanidad. Pero ¿cómo lo hago desde esta Sofía de hoy, que se plantea una serie de situaciones además de género, transaccionales, históricas,
que nos apelan desde la globalidad y la localidad. Ujú. Y la investigación acción participante tiene esa particularidad, la posibilidad de interpelarme en mi propia práctica, la posibilidad de reconocer en que en mi práctica como actriz o como directora escénica o como performance puedo reconocer algunos elementos constantes en el proceso que me pueden servir como evidencia de mi propia ruta de construcción de conocimiento, que me permiten ser históricamente partícipe de la construcción de una historia metodológica que se construye desde mi propio territorio y mi propio momento histórico. Ujú. Y ahí hay una cuestión que también ahora cuando mencionabas el tema de la IAP y en algún momento en el texto también mencionas esta idea de ver estas artes, ¿verdad? No supeditadas a las ciencias sociales, ¿verdad? Correcto. Porque es común, ¿verdad? Que, por ejemplo, nos trasladamos a una comunidad desde sociología, desde antropología, etcétera, ¿no? Algunas otras carreras. Y se piensa, bueno, vamos a traer una gente de teatro para que nos ayude a representar esto, o vamos a agarrar a los niños y a las personas y van a representar algo, ¿verdad? Pero normalmente es como la herramienta inmersa dentro de una metodología que va a hacer un análisis desde otro lado. O sea, el análisis, la sistematización de la experiencia y el análisis de los datos se va a hacer desde la sociología, desde la antropología, ¿verdad? Y entonces el teatro o la danza es el instrumento metodológico mediante el cual Sí. trato de alcanzar estos datos. Ahora, Eso en el mejor de los casos. En algunas otras experiencias en las que Estado se instrumentaliza a un grado tal que es Que es solo accesorio. para un accesorio, sí. Sí, precisamente aquí es esa y hacia donde iba, ¿verdad? Porque entonces lo que vos nos vas planteando es cómo, por ejemplo, me enfrento a ese proceso, pero propiamente desde la disciplina Artista. artística, ¿no? Sí. Creo que esa es la gran virtud, ¿verdad?, de la investigación-acción. Si yo puedo hacer un puente entre lo que hacemos en la investigación artística, que se sustenta especialmente en las artes escénicas y performáticas en nuestros cuerpos, es en una acción que parte de cuerpos intencionados, de cuerpos con cualidades no cotidianas, Mm. pero que no solo se piensan en el hacer, sino que parten del hacer de manera intuitiva. Cómo eso poco a poco lo convierto en un lenguaje lógico y simbólico. Esa intuición, esa imagen primera detonadora, cómo la voy construyendo o elaborando un discurso estético escénico sobre cuerpos en movimiento no cotidiano. Entonces, cuando hablamos de la recuperación o cuando planteo la recuperación de la capacidad investigativa de la persona artista escénica y performática, es porque tenemos una capacidad de observar y de reconstruir el mundo, no tal vez desde lógicas, insisto, deductivas o inductivas, ni desde planteamientos hipotéticos, pero sí desde las exploraciones intuitivas que nos permiten generar y construir el signo y el significante escénico a través de cuerpos, ¿verdad? Lo que sí me parece muy interesante y que tal vez ahí es donde hay una ruptura paradigmática es que el cuerpo cotidiano es parte de la intervención performática, ¿verdad? El cuerpo en movimiento no cotidiano, a través de códigos y de formas específicas del teatro y la danza, pues podemos reconocer ese distanciamiento y abstracción de la realidad. En lo performático a veces la intencionalidad es hacer evidente la cotidianidad, ¿verdad? Y especialmente en las artistas feministas latinoamericanas, ¿verdad? Que más bien la realidad y
y la exacerbación de esa cotidianidad y la hipernaturalidad son necesarias. Y ahí la investigación acción participante como ruta metodológica y punto de partida, pero no punto final, sino como punto de partida de quien se investiga epistémicamente en su propia práctica, es fundamental para defender la particularidad de las formas de construcción de conocimiento en las artes, para llegar a enunciar esas cualidades de la investigación de la investigación artística de cuerpos en movimiento, ¿verdad? Bien, ya vamos a ir cerrando este segundo bloque, ¿verdad? Pero vamos adelantando porque hay un tema acá y vos lo presentas en el libro porque la propuesta que nos haces, ¿verdad? Se concentra en el trabajo y la propuesta misma de Óscar Jara, ¿verdad? A la hora de la sistematización de experiencias. Nos mandamos un saludo a Óscar de paso, ¿no? Sí. Ha estado acá con nosotros, ¿verdad? Pero este último bloque quisiera entonces que después de la pausa podamos adentrarnos en esta propuesta, que bueno, ya el tiempo se nos va tan rápido que no hemos pasado el capítulo 1 del libro, ¿verdad? Pero que podamos adentrarnos en esto y de paso porque en el libro vos presentas una serie de cuadros, estrategias y esto también me parece que es interesante para las personas que trabajan desde estas áreas, también que puedan ver esa sistematización que ya vos nos presentas. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. Y seguimos acá conversando con Enid Sofía Zúñiga Murillo, así va el nombre completo, ¿no? Todo este libro de sistematizar las artes escénicas y performáticas que de paso pueden conseguirlo en la librería de la EUNA, acá en el campus, o en línea también, ¿verdad? En el catálogo de la editorial. Estábamos ya dimensionando el cierre anterior, ¿verdad? Y que nos gustaría conocer un poco sobre esta propuesta que vos haces, ¿verdad? De un trabajo gigantesco, enorme, una metodología gigante que construye Óscar Jara, ¿verdad? Sobre el tema de la sistematización, esa sistematización
crítica, ¿verdad?, de las experiencias. Entonces, si nos cuentas un poco sobre esta propuesta, ¿verdad?, que finalmente es el fondo del libro. Nos detuvimos mucho hablando sobre lo otro, pero el fondo del libro que es precisamente esto. Sí. Parte fundamental de la propuesta de sistematización tiene como punto de partida los momentos, los 5 o 6 elementos de partida de Óscar Jara, pero contextualizados a la práctica artística, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me encantó una vez escuchar de Óscar Jara en el CIDEA fue comprender, y él decía, yo comprendo que no he escrito en la metodología o propuesto la metodología para una experiencia artística. No, eso fue hace como 7 u 8 años en el CIDEA, y yo dije, qué interesante, porque es cierto, o sea, tal vez igual desde la teoría crítica podemos estar extrapolando cosas que no hemos contextualizado en nuestras disciplinas. Entonces, con esa licencia tal vez poética, ¿verdad?, que él planteaba en esa primera charla inicial hace como 7 años, yo creo que fue como esa posibilidad de ir pensando, claro, no todos los elementos de la sistematización responden de igual forma para nosotros y nosotras. ¿Cómo hacemos un archivo? ¿Cómo ordenamos una información o esos pequeños momentos que están en memorias, en video, en fotografía, en algunos escritos, algunos ejercicios, cuando hacemos ejercicios para escribir o enunciar lo que estamos sintiendo? ¿Cómo se empieza a generar ese archivo que documenta un proceso de investigación creativa, artística? Y por otro lado, ¿cómo o qué elementos observamos de esa investigación artística y de esa creación escénica o performática? Y porque son muchos elementos que nos atraviesan en los cuerpos en interacción, desde una interacción que produce signos y significados y significantes para ser comunicados, ¿verdad? Entonces, parte importante de la metodología que estoy proponiendo es también tener la posibilidad de tener algunas rutas posibles de construcción. Me concentro en mi técnica vocal, me concentro en observar y reflexionar en la evolución de mi presencia escénica a través de una técnica específica de interpretación. Me concentro en la dinámica del grupo a la hora de hacer creación colectiva, por ejemplo, o a nivel performático me puedo concentrar, hacer observancia en la respuesta del público frente al desafiar un espacio histórico, ¿verdad? Y replantearlo desde un lugar más de resistencia. ¿Qué elementos de la experiencia dancística, teatral o performática puedo empezar a revisar dentro de la sistematización? Porque si hay algo importante de la propuesta de Óscar Jara es que tenemos que estar dispuestos a sistematizar, a reflexionar como punto de partida. Claro, y ahí lo que pienso también, y que es importante, y aquí me parece que también el reto puede ser incluso bastante grande, si uno piensa en el trabajo en danza, en teatro, tantas cosas, en el performance, ni para qué, porque hay tantas cosas que se escapan, sí, ¿verdad?, de la persona que está haciendo el performance. Esta sistematización no es nada más como que agarro datos y los meto en un saco y después tiro eso todo ahí, ¿verdad? Sino que en efecto requiere un trabajo interesante. Y vos decías algo ahora que en el corte que me parece que es importante también entrarle por ahí. No todo lo que recopilamos es lo que si no terminamos de analizar nunca. Puedo ser selectiva, incluso reflexionarlo con mi equipo de trabajo, con quienes voy a hacer la obra. De esta obra o de esta experiencia, ¿qué nos interesa recuperar?
Eso es una pregunta fundamental para definir ejes, por ejemplo, para Oscar Jara. ¿Qué de esto me interesa recuperar? O si dejo primero que la experiencia hable por sí misma, genero algunas pautas para el grupo, que tal fecha vamos a reflexionar sobre lo que hicimos en la semana de manera muy libre, pero al final vamos a trabajar sobre ciertos elementos específicos y lo analizo después de terminada la experiencia para no alterar, digamos, tal vez la organicidad que deseo del proceso. O si voy paulatinamente recuperando. ¿Qué es lo que recuerdo de varias experiencias artísticas que nos ha sucedido a nivel independiente? Que tendemos a grabar todo, tendemos a sacarle fotos a todo, a preguntarle por todo a las personas, que tal vez nuestra mirada y ahí entra muchísimo la fenomenología, que de toda esa experiencia del ser es lo que me transforma, me toca, me incita a seguir produciendo pensamientos sobre esta práctica. Entonces, yo he generado algunos niveles o enunciado algunos niveles desde algunas técnicas teatrales que conocemos usualmente en las escuelas de arte formales y no formales, de teatro formales y no formales. ¿En qué pone énfasis cuando hablamos de la técnica de Stanislavski, de Grotowski o de Eugenio Barba, entre otros? Cuando hablamos de teatro del oprimido o composiciones colectivas, ¿dónde están los énfasis desde la propia metodología, desde sus propios autores? Entonces, ¿qué elementos y qué redes de interacciones se activan cuando estamos trabajando con ciertas metodologías? Igual con los niveles de operatividad, digamos, o de operación con que se produce el arte desde Elena Gutiérrez, que es una gran pensadora de esta universidad. Ella creó o publicó un libro sobre al lanzar apuntes, en donde ella hace un análisis de diferentes dimensiones del objeto o del hecho de la creación y la composición coreográfica y la interpretación, que son una mirada sistémica crítica de ella como creadora e intérprete e investigadora de la danza que resulta profundo y rico y de riqueza, ¿verdad? Y del capital ahí inserto en ese documento. Y creo que me pareció muy importante traerlo a colación también como parte importante de esa producción de conocimiento que se ha generado incluso en la misma universidad. Y en lo performático, incluso los elementos ideológicos que de partida se trabajan, espaciotemporales, estéticos, que nos permiten empezar a encontrar pequeños ejes de sistematización. Dentro de esto, ¿verdad? Vas mencionando estos ejes, ¿verdad? Nos quedan unos 5 minutos, pero en el libro, ¿verdad? Tú nos presentas unas tablas, ¿verdad? Como una lluvia de guías, incluso al final hay un anexo, ¿verdad? Y demás. Quizá si pudiéramos ver un poco o mencionar un poco, ¿verdad? Porque esto no quiere decir que la persona que llegue a agarrar el libro diga, bueno, voy a usar específicamente estos niveles, voy a utilizar estas formas, estas son las categorías sobre las cuales tengo que enfocarme, pero también si tal vez nos cuentas un poco sobre ese otro proceso, porque llegar a definir estas columnas, en llegar y decir, bueno, quiero ver estos son los puntos que me interesan, ¿verdad? Me parece que es también como importante, porque digamos, cuando uno va leyendo, ¿verdad? Y uno dice, sí, mira, ¿y cómo se hace? ¿Cómo podría pensar en esto? ¿Cómo podría pensarse en esto otro? Y de un momento a otro te salen las columnas, los cuadros, y usted los va viendo y dice, ok,
Mira, aquí hay como una guía que me puede ayudar y eso me parece que es un proceso importante de destacar, ¿verdad? Dentro del trabajo que hay en el libro. Para contestar esa pregunta, tal vez voy a ubicarme desde mis propias limitaciones y desde mis propias preocupaciones en el marco de ir construyendo y escribiendo sobre, investigando y proponiendo en este libro. Cuando llegamos a estos niveles como propuesta para desde dónde escribir o empezar a sistematizar y reflexionar la práctica, yo vi un reto enorme y es que cualquier ejemplo que pudiera dar iba a limitar o a reducir la experiencia de la creación en teatro, en danza o en performance. Entonces, ¿cuáles podrían ser las formas en que yo podría brindar herramientas para construir una sistematización para quienes no estamos acostumbrados a leernos a nosotras y a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, planteé estos mapas del teatro, la danza y el performance a partir de los postulados metodológicos de ciertos autores, de mis propias experiencias como actriz o como artista performance, desde las cuales podríamos empezar a revisar esos ejes para sistematizar. Yo los planteo más como mapas de trabajo que tiene diferentes niveles de profundidad y dimensiones. La dimensión es muy importante porque tal vez como en teatro, en las artes visuales, en las artes, incluso en el cine o en la televisión, tenemos una parte que es la construcción de la escena, pero también tenemos el contenido y también lo que transmite en términos de todo el sistema de interacción que estamos brindando al público. Entonces, en esa medida vamos ampliando las dimensiones sobre las cuales el fenómeno creativo está ocurriendo. Entonces, encontrar un mapa que nos permita evidenciar o visibilizar esas rutas por las cuales yo transito en términos corporales, vocales, interpretativos, incluso de estilos de interpretación y poder ver o enunciar y que me permita enunciar y crear un puente con aquello que yo como artista de la danza, no sé, del teatro más joven, conozco y conozco mejor desde otro lugar y lo puedo trabajar desde otro lugar, pues es la idea del libro. No solo basarse en lo que yo desde mi experiencia he podido experienciar, ¿verdad? O vivir, sino que a partir de eso podamos encontrar o ver o hacer posible y visible aquellas otras rutas que cada artista tenga para sistematizar. Lo importante es entender que de la experiencia, no toda la experiencia es posible sistematizarla, es imposible, como vos lo decías, es aquello que yo intencionalmente quiero hacer visible de una experiencia artística que generalmente está anclada en nuestros cuerpos y de alguna u otra forma en nuestra intuición creadora, ¿verdad? Que puede ser enunciada y que nos permite, y aquí yo ya entro como en el plano de la memoria histórica, generar conexiones con el desarrollo integral humano en mi sociedad o en mi espacio social inmediato. ¿Verdad? Que cuando hablo de una preocupación o sea, para mí, Sofía, ahorita sí es una preocupación estos juegos un poco hasta macabros de las provocaciones nucleares, ¿verdad? No sé, es alguna preocupación mía que inevitablemente yo la relaciono con el expresionismo. Y para mí es inevitable como actriz. Incluso con el esperpento, ¿verdad? Con esta lógica de la deformación. Porque para mí
no hay nada más macabro que poder jugar a Dios con la vida de otros que no es la mía, ¿verdad? Y entonces, cómo esas rutas de quién soy yo hoy, Sofía, 2 años después de haber escrito el libro, pueden ser otras, pero que sé que son posibles porque puedo trabajar relativizando mi experiencia creadora, mi detonador creativo, porque puedo integrar de alguna u otra forma algunos elementos y no todos, porque eso es imposible, porque la experiencia en la interacción es significativa en diferentes grados de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera a nivel técnico, corporal, a nivel de construcción de la semiótica y la estética escénica, a nivel técnico, como intérprete, como actriz? ¿Verdad? Y entonces no preocuparme por querer recuperar todo y al mismo tiempo y que terminamos inevitablemente sufriéndolo, porque si no, no es posible también encontrar el placer en reflexionar sobre lo que hago de manera placentera. Ujú. No sé si me explico. Sí. Sofía, muchas gracias. Gracias a ¿Verdad? usted. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron. Les recomendamos el texto, lo pueden conseguir en la librería, en la red, como decíamos ahora. Y el día de hoy nos vamos pesaditos, ¿verdad? Nos vamos con este nuevo videoclip de la banda costarricense de Constructor y esto que se llama Triple or Nothing. Hasta la próxima. Chao. Feeling I will on the straight, but your future may be wait. It's your curse for a wait. Inevitable loss, and you think you're smart enough, so that they will call you bluff. Knowing things are getting tough, a line you can cross. Someone else is in control. What do you think it call? Making sure they take it all. No, who's behind? It's a business that is attempt to make you waste all of your bets, and the dark minds will regret seeing behind the blades. Cruel, sick game. You're so pale, blame. What is time to roll the dice? Only set for your demise. Your lies, think twice, cause you know it's triple or nothing. Always waiting to the top. They don't see you can't stop. You play till you drop, cause you know it's triple or nothing. Within my days struggle starts. Already beaten was will grasp. As the Bible tears apart, the truth is finally unmasked. When feelings nothing guide, the dignity and mastery of life.
your time to walk your path and don't look back.